mi contacto con la tierra fue cuando era niña, pequeña, porque siempre hemos vivido en el campo y mi mamá sembraba mucho. Como antes los alimentos eran más escasos y había que producir los alimentos. Entonces mi mamá sembraba papas, arvejas, habas, lechuga. Y yo ahí estaba metida sembrando con ella. Desde los 20 años, pero desde chica he estado ligada a la huerta ayudando. No así porque tengo que hacerlo por una necesidad, porque todas las huertas que uno hace nace a través de una necesidad económica, porque como le digo es para el consumo, algo que uno no va a comprar, entonces teniendo la tierra, teniéndolo, uno empieza a conseguir la semilla y siembra. Bueno, yo soy nacida y criada aquí, Los Pellines. Bueno, yo primero no tomaba entusiasmo la siembra porque era una niña nomás todavía, entonces después a los años me di cuenta que había que sembrar para mantenerse, para tener para comer. Y ahora me gusta estar trabajando, ahora ya no me salgo de la huerta. Mi invernadero, todo. Yo de chico nací en la huerta. Por ejemplo, por decirle, tenía 3, 4 años, dice que yo ya sembraba. Con los platos sembraba, mi mamá me hacía mis huertecitas por la orilla y después sacaba la siembra y la sembraba en otro lado. Y yo de chico fui sembrando. Me gustó la huerta, me gustó el campo. Y eso no lo voy a dejar, creo, hasta que me vaya algún día. La primera vez que recuerdo haber estado en una huerta fue cuando yo era muy pequeña, con mi mamá, con la Tere, mientras ella porcaba las papas y yo estaba a la sombra de una mata de michay y lo recuerdo bien porque estaba el michay en el tiempo de aporcar papas florece de color naranjo. Entonces a los niños nos gusta jugar con ese tipo de cosas que son atractivas de colores. Yo debo haber sido muy pequeña y esa es la primera vez que yo tomé conciencia de haber visto a mi mamá sembrando para comer. A los 7 años, cuando mi mamá nos llevó a vivir a Valdivia, siempre hubo una huerta, aunque sea una hilera en el jardín o una hilera en el patio, como que siempre estuve, nunca me desvinculé de la huerta. Y a los 18 años, cuando me fui de La Ruca, también siempre tuve huertas, como que lo que necesitaba de ya sea la cabañita o la pieza que arrendaba era que tuviera un pedacito para hacer huerta. Entonces viene de chica, como tejer. Eso, desde la niñez, digamos, vinculada al tema de la huerta. Que vengo del campo, entonces como no es algo que se adquiere, algo que uno nace viviendo, eso no, es con huerta. Yo nací en el sector Los Pellines, hace ya 54 años atrás, y nací en una ruca, ahí donde vivían mis abuelos. Y no nací en un hospital, nací ahí en la ruca de mis abuelos. Bueno, yo aprendí todo lo que es huerta, semilla y todo eso por mis abuelos, porque bueno, mi madre me tuvo, pero ella me dejó a cargo de mis abuelos cuando yo era 1 año y medio más o menos, y ahí quedé a cargo de mis abuelos. Y mis abuelos me criaron, mi abuela, mi abuelo y mis tíos. Y ellos se dedicaban a lo que es huerta. Sí, pues mi mamá, ella siempre me exigió que tenía que aprender a sembrar. Me mandaba a sembrar a la huerta, hacer unas nalguitas de arvejas, de agua. Ya después me fui entusiasmando yo porque después hacía mis cositas sola. O sea, hacía unos almácigos de cilantro. Me gustaba hacer jardín igual. Andaba por todos lados haciendo jardín. Trasladaba mis flores para allá, para acá. Y después yo decía, mami, esa florcita que está allá. Me decía, bueno, tú no estabas plantando flores ahí.
Me dedico a la agricultura familiar acá en el campo. Sembramos acá en este espacio, que es en el sector El Cruce de los Pellines y también en el sector Las Minas. Miren, normalmente lo que siembro es la papa, el ajo, que es como lo que más se ocupa acá en el campo, que uno no tiene que estar comprando, y las habas, y ahí siembro choclo, arvejas, poroto, y todo lo que es como almácigo, cilantro, lechuga, selga, espinaca, perejil, que pasa todo el año. Me dedico primero que nada a ser madre en Ñuque. Vivo aquí hace 14 años. Nació aquí mi última hija, Rayancita. Tengo 4 hijos. Y me dedico a la crianza, a la educación, a la agricultura, a la artesanía. Lo principal es que la huerta guarda la semilla de la ñaña Clementina Ancao. Entonces siembro ajos de la semilla holandina, que le llaman acá en el territorio, y ya voy en 1.300 cabezas de ajo sembradas, y así que soy productora de semilla también, y ese además es uno de mis sustentos, de mis unidades económicas, digamos, el ajo. Siembro para el consumo, todo el año tengo huerta. En el invierno tengo repollos, tengo perejil, tengo acelga, tengo lo verde para la olla. Y en el verano hay más, po. En el verano la abundancia, así es que en el verano están las arvejitas, los motes de haba, choclo, poroto, espinacas, lechugas, tomate, ají. Acá se da de todo, así como que de todo se da, pero todo hay que ponerle. Aquí estamos viviendo ya más, como 43 años. Ella es nacida y criada acá. Yo soy de otro lado. Me trajo ella para este lado, para acá. Campo igual, sí, donde él vive. Allá el lugar se llama Kitaki. Ahí es él. Yo casi, una vida casi trabajando en esto. Sí, pues siembro, por ejemplo, la papa, siembro la haba, la arveja, el poroto, y de ahí vienen los zapallos, vienen la cebolla, beterraga, zapallo, o sea, esto, ¿cómo se llama esto otro que me lo comieron ahí los bichos? Los repollos. Tengo una papa que por ahí la tengo, pero todavía no la selecciono, que tiene según más de 100 años la papa. Y crece como 1 kilo cuando se da bien la papa. Es una papa que le dicen la papa mundial o le dicen la cabeza de niño. Y esa tiene más de 100 años y todavía la tengo esa papa aquí yo. Algunos dicen que las papas se echan a perder cuando las tienen muchos años. No es así la cosa. Van los abonos que se le echa cuando se le echa a perder la semilla. Bueno, para sembrar, abono natural. Por ejemplo, el abono de ganado, de vacuno, todo lo junto así cuando hace bueno, lo está medio seco. Y después lo montono y eso todo revuelvo. Lo revuelvo con los 2 abonos. Igual el abono de caballo, que los vecinos de repente están por cada animalito y ahí, todo eso lo recojo. En esos años ellos sembraban con puro corral corrido. El corral corrido es cuando las ovejas se encierran y ocupan durante 2 o 3 meses, y de ahí las ovejas ya dejan ese corralón y uno lo da vuelta y ahí se pudre. Hasta 2 o 3 meses espera, él descansa, como está descansando esta huerta acá, pero aquí no hay corral. Imagínense aquí que estuvieron las ovejas enero y febrero, o diciembre, enero y febrero, y ahí después ya no se encierra más la oveja y el corral descansa, el abono se pudre y ahí se sembraba. Entonces ellos hacían divisiones, los corrales eran así, al lado había otro corral y más allá otro. Entonces las ovejas se encerraban 3 meses acá, 3 meses acá, 3 meses acá, iban rotando. Y ahí se sembraba la papa, las habas o las arvejas allá, las arvejas con abono de oveja. No necesitaba tanto que esté podrido 3 meses, porque uno la sembraba y encima le incorporaba el guano fresco.
pero se usaba más que nada el abono de oveja. El abono de animal igual se usaba harto. El de caballo no se usaba en esos años porque había abundante de oveja. Pero ya en los años, ¿qué año le puedo decir? Esto fue como el año 90, 2000, ya empezaron a disminuir los corrales de ovejas, el ganado. La gente empezó a criar menos por un tema que algunas personas, los adultos mayores fueron quedando solos, y lo otro también que por los perros, empezaron a botar perros por acá y empezaron a hacer daño. Antes era el león no era como que hacía daño, más se le teme al perro. El león era como que sí, tenía que pasar a cada corral a buscar lo que tenía que llevar nomás. Era parte del... Exactamente, nadie se preocupa ya, este año va a pasar el león, igual había que cuidarse. Y cuidar las ovejas, porque era la que daban el abono, acuérdese, para sembrar. Aquí el abono natural está en el lugar, así que está en el gallinero, está en el corral de la oveja, está debajo de los árboles porque tierra de hoja, cuando limpio la huerta, entonces el abono está aquí. Es trabajo nomás, es paciencia. Yo, a pesar de nunca haber usado abono químico en mi huerta, conozco las diferencias porque igual como que me gusta leer, entonces como que me he ilustrado, por decir, sobre el tema de los abonos químicos y porque lo he visto en otras huertas. Por ejemplo, cuando se usa abono químico es verdad que la planta sale más grande al tiro, pero es efímero, o sea, como que es fugaz. Es algo que es ese momento, si después no le echas más abono, no vas a tener la misma producción. Y a veces uno fortalece la planta, pero mata otras cosas que son buenas, entonces como que lo químico, lo mismo que tomar remedios químicos. Para mí hay una gran diferencia entre lo químico y lo natural. Como que es más lento con el abono natural, pero a largo plazo las huertas que solo han usado abono natural, se nota que son huertas que salen las cositas solas, vuelven a reproducirse. Entonces para mí no tendría sentido trabajar en la huerta y usar abono químico para mí. Mejor para eso voy a la feria o al supermercado y compro, porque es algo que me voy a comer, entonces o voy a alimentar a mi mochulla, entonces es con abono natural. Ahora me compré una yegua, entonces la yegua me aporta harto abono y el de las gallinas también. Pero mi mamá me enseñó que cada hortaliza tiene su abono. Es decir, por ejemplo, todo lo que son los ajos, las cebollas, principalmente guano de gallina. En la mayoría uso el abono de oveja, pero el abono de oveja tiene que ser maduro. Nunca tiene que ser verde porque genera hongos en los cultivos. Maduro es podrido, cuando los gusanos ya hicieron la transformación y está seco, o sea, seco o húmedo, pero digamos, se habla de maduro. Mi hijo, el Sergio, ese le gusta ir a buscar algas en el mar. Lo trae a buscar el cochayuyo bajo, yo le saqué unas buenas. Me reía, me está hecho. Y yo decía, bueno, yo también tengo que tener algas, ¿cómo no puedo ir? Le decía yo, bueno, ¿y tú fuiste? Ya. Arrendé una camioneta, parece que trajo hartas algas, y como le gusta sembrar ajo, le regó todo donde iba a sembrar ajo, pero hartas le echó. Pero esos ajos como suben, pero tremendos tallos y las hojas preciosas. Que la alga es un buen abono para la huerta. Sí. Yo voy a recolectar y hay una cantidad que pudro en la compostera, ahí con el resto del orgánico que tiro a podrir. Y hay otra que las más chiquititas las saco, las seco bien y las muelo y después las tiro así como un polvito encima de mis plantas, que es muy buen abono. Y lo que también hago es cocer las algas en el invierno, por ejemplo, los cochayuyos, güiros, los cuesos, en un perol grande, enfrío esa agua y después cuando está fría igual la rego alrededor de mis plantas, que igual le aporta hartos nutrientes y abono a
las plantitas. Sí, acá arriba en la altura para nosotros era más difícil buscar el abono del mar. La única vez que se iban a buscar cosas al mar, como sea güiro, cochayuyo, era cuando se necesitaba resguardar una huerta. Se le enterraban en las 4 esquinas de la huerta el cochayuyo para resguardo, porque aparte de sembrar también había que resguardar, y entre traer cochayuyo dicen que por las buenas energías y se llevan las malas energías, porque a veces igual las huertas no se dan bonitas, es porque a veces también hay malas energías alrededor. Para eso se iba, porque el mar está muy lejos, ya sea Curiñanco, pero el puro Bonifacio, para traer güiro, cochayuyo al hombro, porque en esos años no había vehículos, y los caballos también, todo el día ir para buscar un poco. Entonces acá en la altura se usaba más el abono de animales, de ovejas. Pero los que vivían y viven a la orilla del mar siempre han usado el cochayuyo, el güiro, todo lo que sea de mar. Lo que sí también podríamos acá arriba eran los erizos, las champas de pibre, eso ya directo para los ajos, porque eso sí que le hace dar bonito, grande los ajos también. Las conchas también de marisco, cuando llegaban los mariscos con concha, todo eso se tira a la huerta. Porque para el mapuche la espiritualidad, la huerta y los animales es un todo. A mí no me hace sentido estar en el campo, por ejemplo, y no tener animales, es por observación que te calman y además te fortalecen. Y pasa lo mismo con los cultivos. Y en el caso de la huerta, cuando comienza el periodo de siembra, digamos, mi bisabuelo hacía una limpieza, que en mapuche según se llama fuchoto. Y él iba a recoger los palitos de la última marea con luna, y esos los secaba, y con eso más orines fermentados él desinfectaba su semilla y hacía un fuego. Ahora, más allá si él hacía una rogativa o algo así, eso yo lo desconozco porque yo no lo alcancé a ver, pero sí me lo cuenta mi abuela, digamos mi mami. Y él desinfectaba la semilla y empezaba siempre a sembrar por el medio. Científicamente tiene sentido porque la semilla se tiene que desinfectar de ciertas enfermedades, entonces era su forma que ellos tenían antes. Como así hablaban también de cayó el tizón. El tizón es un hongo que afecta a las papas o puede afectar a otros cultivos y se provoca por un desequilibrio del suelo, digamos. Entonces los antiguos lo veían como que eso que no tenía un nombre científico para ellos era algo malo. Y en el fondo protegían de este tipo de cosas sus cultivos. Y lo otro importante, sembramos con la menguante. Por ejemplo, nosotros cuando digo abril, se nos pasó abril ya, pero siempre porque teníamos que esperar la menguante. Ahora se me pasó a mí la menguante de abril este año y ahora estoy esperando la de mayo y no puedo pasar de eso. Y cuando ya no alcanzo a sembrar con la menguante de la luna, yo tengo que sembrar con la menguante del sol, que es después de las 12 del día, cuando ya empieza el sol a caer hacia el mar. Porque como nace allá y cae al mar, ahí ya siembro para... ¿Y por qué la menguante? Porque la menguante se siembra para tener, las semillas son de mejor calidad y también se asimilan mejor en la tierra. Por eso uno busca la menguante. Por ejemplo, con la luna igual, que eso sí es cultural, o sea, es como lo que bajo tierra con la menguante y lo que para arriba con la creciente. O cuando hacen los trasplantes, es mejor, los trasplantes agarran mejor si son de la creciente a la llena. Pero bueno, a veces uno la topa el tiempo igual y no alcanza a hacerlo, pero eso es lo ideal, como las huertas amigables. Yo solo sembré cuando la luna está llenando. Faltan 4 días para llenar la luna. Yo creo que esto es por la tierra tiene más fuerza, porque todo tiene contacto con los astros. Se produce bonito la arveja, dan los granos más grandes, igual todo, porque no siembra con luna nueva. Increíble que las arvejas salen delgaditas, parece un hilo. Pero hay 2 menguantes, pues, por ejemplo, cuando uno está muy apurado, usa 2 menguantes uno. ¿Y cuál será la menguante?
Cuando el sol viene subiendo para arriba en la mañana, se siembra lo que da arriba. El sol ya pasó la mitad para acá, para este lado, va bajando el sol, siembra lo de abajo. Así que no hay para qué sembrar tanta luna. Pero hay que ubicarse en el sol es el que manda en la luna. Esa siembra así lo hago yo. Si algunos esperan de pasar que llegue la época de la luna, al final viene en lluvia, no puede sembrar y se le pasó el tiempo, pues. Todo atrasado, pues. Yo depende del tiempo bueno nomás y tenga mi tierra arreglada, va la siembra la tierra, no, con la luna. Bueno, aquí le voy a mostrar un pedacito de mi reino. Vamos a mi huertita, voy a mostrarle mi compostera, cómo yo produzco mi abono agroecológico. Lo junto aquí capa por capa. Abajo le puse pasto, abono, todos los desechos de la cocina, de nuevo la limpieza de los invernaderos, que es toda esta maleza y el pasto, y las lechugas, todas las sobras. Aquí lo dejo pudriéndose, así ya va saliendo el compost cuando está todo podrido. He ocupado bastante en mi invernadero, ¿ves? Es una tierra fina porque es livianita, donde están todo podrido, el abono, el pasto, mi abono orgánico, mi compost. Y con esto yo siembro naturalmente mis plantitas. Es que las flores, aparte de que se ven lindas, les dan alegría, atrapan los bichitos, las mosquitas y todo eso. Se vienen a las flores. Por eso tengo florcitas en el invernadero. Todos los insectos les gustan las flores, no sé por qué. Entonces así no van a comerme las lechugas, se vienen a las flores. Porque cuando uno siembra de forma orgánica es bien difícil controlar los insectos que se comen las plantas, porque uno hace infusiones. Yo, por ejemplo, hago infusiones con ortiga. Hiervo la ortiga y con esa fumigo después, pero las 2 o 3 veces mueren los bichos, pero después ya se hacen inmunes a todas esas cosas orgánicas que uno cuesta mucho mantener el huerto orgánico. Esa es la idea de sembrar y tener productos naturales, porque si no uno se evita el trabajo, va a comprar eso contaminado al supermercado o a la feria, que es lo mismo. Al final, la feria y el supermercado son los mismos productos. Entonces, quedarse el trabajo y el tiempo. Yo, por ejemplo, los babosos en la noche, con linterna vengo a ver bichitos y ahí pillo babosos, pillo tijereta, cuncuna. Es que los bichos salen en la noche a comer y ahí hay que venirlos a cazar. Y así es más natural, más trabajo pero natural. Ya, aquí le voy a mostrar mi espinaca perenne, que la tengo muchos años, que es esta, mire. Esta sirve para ensalada, para tortilla, para empanada. Esta espinaca está en mi huerta y en mi poder 36 años. O sea, no tiene nada de químico, ya no tiene nada. Es 100% orgánica esta. Y es muy rica. Es más gruesa que la hoja de la otra espinaca. Este es riego por goteo. Y igual eso es muy bueno porque me evito de estar todo el rato regando planta por planta, porque para regar las lechugas tiene que ser solo en la parte de abajo. Si le dejo caer encima se queman. Yo pongo este nylon que usted ve aquí, es para evitarme estar todo el rato sacando pasto. Ves que ahí solamente crece la plantita que planto en el hoyito del nylon y me evito de estar despastando todo el rato, porque si no se me llena de pasto si está a suelo descubierto. Voy a preparar la almaciguera para plantar las semillitas. Aquí yo tengo ya mi compost listo. Tiene compost y tiene turba, que es una especie de tierrita orgánica que atrapa el agua, que si solamente le pongo tierra se va muy rápido el agua, entonces como el espacio es pequeñito se secan rápido.
y tiene que mantener la humedad. Entonces yo tengo que llenar todos los cajoncitos aquí con la tierrita para ir plantando mi semillita. Vamos a plantar, a ver, aquí tenemos, estas son semillitas de rabanito que vamos a plantar así. Entonces uno hace con el dedito un hoyito. Ojalá que me queden todos de la misma dimensión para que nazcan juntas, porque si hago unos más hondos, unos más pequeños, van a nacer unas primero, otras después. Lo ideal es que vaya quedando todo como de que sea más homogéneo. Así. Ya, una vez que yo tengo sembrada mi semilla, tengo que volver a ponerle la tierrita aquí encima y emparejar, que quede parejito, y ahí ya mi semilla quedó aplastadita con tierra. Y ahora que yo ya tengo la planta hecha, tengo que poner mi semillera en el agüita para que se humedezca y la plantita nazca. Aquí ya tenemos listas nuestras almácigos de lechuga y ya está listo para sembrarlo. Yo saco mi plantita, la pongo ahí, acá de nuevo, porque como el hoyo es chiquitito tengo que usar una herramienta pequeñita y a mí me gusta trabajar con un tenedor. Hago mi hoyito, mi plantita, que sale con toda la raíz y se mete. Es que ese es un relajo máximo ir a la huerta. Yo encuentro que ir a la huerta es como que uno se olvida de todo el resto que tiene que pensar o que tiene que hacer, o de algún problema que tengo. Yo me voy a mi invernadero en la mañana y a veces llegan las 1 de la tarde y yo todavía estoy ahí y no me doy ni cuenta cuánto rato ha pasado. Es que es sanador del alma ir al huerto. Aquí tenemos cebolla, zapallo, beterraga, semillas de poroto, ajo, papas. Estos son porotitos chicos, son de este color, este es el color del poroto. Tenemos varias variedades de poroto. Ese poroto silvestre, ese poroto no se ve casi en Chile. No. Ese sí que es bueno, ese poroto, blandito. Este poroto para allá debo tenerlo más o menos algo de ya unos 30 años. Un poroto de guía que se usa con varilla, de guía para arriba. Es muy cargador el poroto. Hay de dos tipos de ese, hay uno colorado, medio pintado así, y este es blanco. Me gusta esto porque el otro da el caldo, como se hace algo pintado. Esto no lo queda tal como que hay. Una arveja de guía que se llama la arveja finila. Y esa arveja en Valdivia no se encuentra en ninguna parte, parece, porque han venido de varias partes a comprarme y cuando hay me han pagado 22 lucas al kilo. También es de varilla, por eso que la gente no la quiere usar. La varilla es escasa y difícil también para cortarla y para embarillar, pero es muy buena una arveja. Estos serían porotos de mata. Esto ahora que venir es pura mata, ¿no? Porque la gente siempre siembra. Tenemos el lava por aquí, hijo. Esta produce harto por aquí. Es la única que se puede conservar porque siempre está arriba. Así que le podemos hacer hasta la horita ya. Desde el año 2022
trabajo como educadora de lengua y cultura mapuche. A mí me gusta más de cultura, porque siento que sin cultura no hay una lengua. Uno, para aprender el vocabulario tiene que vivirlo. Así que es por eso que prefiero decir de cultura y lengua mapuche. Tenemos un invernadero precioso. Eso es lo lindo de trabajar con los niños igual, porque a través de la siembra se enseñan un sinfín de cosas, desde los tiempos de espera, desde aprender a cuidar la semilla, que es un granito tan pequeño pero que tiene vida, y que si lo colocas en la tierra, le entregas los cuidados, se convierte en una planta, se convierte en una flor, y para ellos aprender eso, a cuidar la vida, creo que es lo principal para aprender el respeto. Cuando yo llegué acá, había un trabajo comunitario ya por una colega que trabaja ahora en Curiñanco, pero nosotros a través de las redes comunitarias que hicimos acá en el sector, con la Junta de Vecinos, el Cefán de Niebla y las mesas, decidimos en conjunto con las familias tener un invernadero, que fue nuestro primer proyecto, ¿ya? Que es este donde estamos ahora, que ya lleva alrededor de 6, 7 años más o menos que lo tenemos construido, y se construyó a través de mingacos, ¿ya? Donde nos juntamos con la comunidad para poderlo construir, ¿ya? Los materiales sí nos ayudó el Cefán de Niebla, y el resto de los materiales todos fueron comunitarios. Hacíamos actividades donde participábamos todos, y después de terminado la actividad nos servíamos alimentos que eran preparados por las mismas familias. Esa fue la forma de crear este espacio. Mira la cega tan gigante. Sí, y también esta cega te llega hasta tu puente. Y hay caracoles. Hay caracoles atrás. Sí. Miren ahí el huevo de caracol. A continuación, al lado tenemos un espacio que fue donado de forma provisoria por la Junta de Vecinos de acá del sector, para que los niños y las niñas puedan seguir trabajando y conociendo la cultura mapuche a través de las vivencias, ¿ya? Ahí tenemos un huerto medicinal que también fue trabajado con la comunidad local. La función es comunitario. Entonces las familias que de la comunidad necesitan ese huerto vienen, tocan la puerta del jardín y solicitan hierbas para poder ser compartidas, ¿ya? El jardín, la familia lo mantienen las tías acá, nosotros trabajamos diariamente en la mantención del huerto. Y ahora estamos en un proyecto más ambicioso, que es la de la ruca, que también hemos trabajado con diferentes comunidades acá. Nos falta la última parte ya para finalizar el proyecto este año, y se va a hacer un misagún con todas las personas que han participado de esta actividad, que sería como el cierre de nuestro proyecto ya de la ruca para los niños y las niñas. Son vivencias muy bonitas para los niños, para las familias, porque es algo familiar, es algo cercano y que se da mucho en nuestra cultura mapuche igual. La vida en el campo de por sí es una vida que es buena, porque uno toma un aire bueno, y además las actividades que hacen a uno le hacen bien. Mantiene un cuerpo igual activo. Yo a veces llego de Valdivia con un dolor de cabeza, así, porque todo el estrés de la ciudad, y voy a regar el invernadero o doy la vuelta por la huerta y uno al tiro se relaja, se siente bien. Que las personas, por más que migren, vuelven a su territorio porque su energía, su nehuán lo atrae. Y entre llegar acá se empieza a reencontrar, a autorreconocerse nuevamente, y en el autorreconocimiento uno lo hace, porque a mí no me obligaron a hacerlo.
Yo cuando ya volví al campo, ya fui mamá y uno sabe que tiene que tener esas cosas para la olla y uno lo empieza a hacer con mucho gusto, con todo cariño y le nace del pique de seguir haciéndolo y uno no, y al final esto es lo que uno le entretiene, la tierra. Llega la primavera, uno estuviera todo el día afuera en la huerta nomás, pues ojalá no saliera ni un lado, huerta y casa. Yo creo que eso es lo mismo que le pasara a la tejedora, yo creo que quiere proteger, tejer y casa, eso es lo más lo que quisiera. Yo, bueno, cuando yo salgo a mi huerta, es una conexión muy grande que yo siento con la tierra. Y me encanta colocar la semilla y después cultivarla, igual es bien trabajoso. Pero cuando ya uno ve el fruto de su esfuerzo, de lo que ha trabajado, veo que estoy yo alimentando a mi familia con algo sano, ¿me entiendes? Es algo gratificante, es algo que no tiene precio.